A lo largo de las antiguas tierras bañadas por el Nilo, cuando el mundo aún respiraba con un pulso sagrado que los hombres no habían profanado, surgió la presencia de una mujer cuya sombra se extendió por encima de dioses, hombres y espíritus. Su nombre se grabó en la arena, en las corrientes del río, en los muros de piedra y en el corazón temeroso de quienes comprendían que su poder no conocía frontera. Isis nació bajo la mirada inmóvil del cielo, rodeada de divinidades que tejían destinos y entretejían mundos, pero ninguna de ellas logró igualar la intensidad de su esencia. Era hija de Heb, el dios de la tierra, y de Nat, la diosa del cielo, y desde su nacimiento quedó envuelta en un aura que presagiaba grandeza. No era simplemente una diosa más dentro del vasto panteón egipcio, era la encarnación misma de la voluntad, la magia, la protección y la vida. Desde su primer aliento, su presencia estremeció tanto a los vivientes como a los muertos. Los dioses más antiguos vieron en ella un misterio que incluso ellos temían desentrañar, pues no comprendían del todo el origen de su don, un poder que parecía surgir no de un solo elemento, sino del equilibrio entre el cielo, la tierra y todas las fuerzas invisibles que latían en la nada. Su infancia transcurrió entre sombras luminosas, portales y templos que se formaban y desvanecían con la respiración del cosmos. Isis caminaba entre los reinos como si todos le pertenecieran. Aprendió el lenguaje de los ríos, los secretos de las hierbas, el murmullo de los espíritus y la esencia profunda de la vida que ascendía desde la oscuridad primordial. Aprendió sin maestros visibles, como si el conocimiento ya formara parte de su naturaleza desde antes de nacer. Donde otros dioses necesitaban experimentar para descubrir su poder, Isis simplemente despertaba capacidades dormidas en ella, como si fuesen recuerdos de una existencia anterior, una que nunca fue revelada. Mientras crecía, su belleza se volvía incomparable, pero más temible era su sabiduría. Poseía un ingenio afilado que la convertía en una fuerza imposible de engañar, y una determinación férrea que la impulsaba a proteger aquello que consideraba sagrado. Esa combinación la transformó en un ser que incluso las sombras respetaban, pues comprendían que no podían ocultarse de su mirada. Su presencia era un faro entre la oscuridad y la luz. El tiempo avanzó entre estrellas que nacían y morían, y cuando el reino de los dioses se asentó en la armonía de las dos tierras, Isis encontró su lugar junto a Osiris, su hermano y futuro rey. Osiris, noble y justo, amado por los hombres y respetado por los dioses, encontró en Isis no solo una compañera sino una guía silenciosa, una fuerza espiritual que complementaba su reinado. Juntos representaban el equilibrio perfecto, él, la fertilidad, la justicia y el orden. Ella, la magia, la protección y la fuerza de la maternidad eterna. El mundo floreció bajo su unión. Los campos reverdecieron con una vitalidad que jamás se había visto, las aguas del Nilo se convirtieron en arterias vivas que alimentaban todo lo que tocaban, y los hombres aprendieron a mirar al cielo con esperanza. Isis caminaba entre los mortales sin elevarse por encima de ellos, enseñándoles artes ocultas, ciencias sagradas y secretos que ninguna otra deidad se había atrevido a compartir. Los hombres la amaban por su compasión y la temían por su poder, comprendiendo que la vida y la muerte se entrelazaban en su sombra. Pero allí donde florece la luz, siempre se gesta una oscuridad paralela. Set, hermano de Osiris, acechaba desde los márgenes. Su corazón se endurecía día tras día, alimentado por la envidia y la frustración. Veía cómo el mundo celebraba a Osiris, cómo los dioses lo exaltaban y cómo los hombres lo veneraban. Veía también la devoción hacia Isis, esa diosa cuya mera presencia desbarataba conspiraciones y dejaba al descubierto las intenciones más ocultas. Set sentía que el universo se inclinaba hacia una armonía que no le incluía, y esa sensación hervía en su interior como un fuego que todo lo consume. Fue en ese ambiente de equilibrio y amenaza cuando el destino comenzó a torcerse. Las arenas del desierto escucharon antes que nadie los susurros de la tragedia que se avecinaba, y la corriente del Nilo transmitió un mensaje silencioso que solo los más atentos pudieron percibir. La oscuridad aguardaba paciente, y cuando la oportunidad llegó, Set actuó con la frialdad y la astucia de un depredador que lleva siglos observando a su presa. El día de la traición fue celebrado por los hombres como un festejo en honor a Osiris. Set preparó un cofre magnífico, tallado con una precisión sobrenatural y adornado con metales y piedras preciosas que hipnotizaban a quien lo mirara. Su belleza era tal que parecía contener un universo propio en su interior. Set proclamó que aquel cofre sería entregado a quien cupiera perfectamente en él, sin saber que había sido diseñado solo para una persona, Osiris. Cuando Osiris se recostó en el cofre, admirado por su hermosura, Set selló la tapa con una fuerza brutal. Los sirvientes del caos sujetaron el sarcófago y lo arrojaron al río,
donde quedó atrapado por las corrientes que lo llevaron lejos del reino que Osiris debía gobernar. Fue así como su luz se apagó de los dominios de los vivientes, y el mundo tembló ante la ausencia de su rey. La noticia llegó a Isis como un golpe devastador. Su dolor no se manifestó en gritos ni lamentos, se mostró en la inmovilidad absoluta de su rostro, en la intensidad fría de su mirada y en la oscuridad que pareció envolverla desde el interior. Pero en ese dolor comenzó a gestarse una determinación inquebrantable, una fuerza ancestral que la impulsaría más allá de límites que ningún dios había cruzado antes. Inició una travesía solitaria, envuelta en un silencio que estremecía incluso a las criaturas del inframundo. Recorrió tierras lejanas, cruzó desiertos abrasadores y navegó por aguas traicioneras. Buscó señales en el viento, en las estrellas y en los sueños de los mortales. Su presencia se convirtió en un presagio de transformación. Las aldeas que visitaba despertaban al amanecer con un aire distinto, como si una fuerza invisible hubiera purificado el ambiente durante la noche. El cofre de Osiris fue encontrado atrapado entre las raíces de un árbol sagrado en Biblos, territorio lejano donde los reyes no conocían la historia del dios atrapado en su interior. Isis lo encontró guiada por señales que solo ella podía descifrar. Sin violencia pero con una autoridad que ninguna fuerza humana podía desafiar, recuperó el cuerpo de Osiris y lo llevó de vuelta a Egipto. Ocultó su hallazgo, sabiendo que Set no descansaría hasta destruir por completo lo que quedaba de su hermano. Isis llevó a Osiris a los pantanos del delta del Nilo, un lugar escondido entre cañaverales que susurraban con cada brisa. Allí reunió su magia, convocando fuerzas que existían desde antes de la creación misma. El aire se volvió espeso, cargado de un poder antiguo. La diosa cantó un hechizo que estremeció las fronteras entre la vida y la muerte, una melodía que ningún oído mortal podría soportar sin perder la cordura. Osiris despertó, pero no para vivir nuevamente entre los hombres. Su alma había cruzado límites irreversibles. El cuerpo recuperó su esencia, pero el destino del dios había cambiado para siempre. Isis, consciente de esta verdad, no intentó retenerlo en el mundo de los vivos. En cambio, plantó la semilla que daría origen a algo aún más grande, Horus. Ella concibió a su hijo en un acto de magia pura y voluntad absoluta, una unión que desafió